¿Te has preguntado alguna vez por qué las mayores empresas de tecnología agrícola de China compran en secreto patentes mexicanas? Tras esta pregunta aparentemente simple, se esconde uno de los cambios más impresionantes en la historia de la agricultura mundial. El país que inventó el maíz ahora revoluciona su cultivo con una tecnología que deja a los chinos perplejos. En las llanuras de Sinaloa, al noroeste de México, una revolución silenciosa está transformando no solo los paisajes, sino también el concepto mismo de supremacía tecnológica agrícola. Aquí, cada hectárea produce suficiente para alimentar a 500 personas durante un año entero, cifras que han impulsado a ingenieros chinos a viajar en secreto para comprender cómo es posible. Y todo esto ocurre en un país que muchos aún consideran únicamente un exportador de materias primas. El sol naciente ilumina los campos donde algo extraordinario está sucediendo. Drones mexicanos equipados con inteligencia artificial sobrevuelan plantaciones de tomate, recopilando datos que son procesados por algoritmos desarrollados en universidades de Guadalajara, no de Shenzhen. Estos pequeños robots voladores pueden detectar plagas y enfermedades con un 96% de precisión, superando a los mejores sistemas chinos, que solo alcanzan el 78%. Imagine descubrir que, mientras el mundo entero veía a China como el futuro de la agricultura tecnológica, los agricultores mexicanos desarrollaban silenciosamente soluciones que envidiarían a cualquier laboratorio de Pekín. En los invernaderos controlados digitalmente de Almería, México, sensores desarrollados localmente monitorean la temperatura, la humedad y los nutrientes con tal precisión que el gigante chino DJI ofreció $2,000 millones para adquirir una startup mexicana, una oferta que rechazó. Esta fusión del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y las tecnologías más avanzadas de la agricultura 4.0 está redefiniendo quién lidera la innovación agrícola global. En los laboratorios de la Universidad Autónoma de Chapingo, investigadores de ascendencia azteca desarrollan semillas genéticamente optimizadas que crecen en condiciones donde las variedades chinas simplemente mueren. En las montañas de Michoacán, donde tractores autónomos navegan por terrenos inexplorados con GPS de precisión centimétrica, los productores de aguacate aplican técnicas de cultivo que combinan rituales de siembra zapoteca con análisis de suelo en tiempo real. El resultado, una productividad por hectárea que supera el promedio de fincas chinas, equivalentes en un 340%, mientras en otras partes del mundo la agricultura industrial avanza, destruyendo las tradiciones locales. Aquí descubrimos un modelo revolucionario que no solo supera al chino tecnológicamente, sino que lo hace preservando el conocimiento ancestral y la sostenibilidad ambiental. Copian nuestra tecnología, pero no pueden copiar nuestra alma, bromea el ingeniero Rodríguez, cuyo sistema de riego inteligente está siendo estudiado por delegaciones agrícolas de la propia China. Nuestro dron desciende ahora hacia una granja vertical en Querétaro, donde la lechuga crece en torres de 15 metros de altura, produciendo 300 veces más por metro cuadrado que cualquier granja tradicional china. Los sistemas LED desarrollados por la startup Tapatía consumen un 60% menos de energía que sus homólogos asiáticos, a la vez que producen verduras que llegan frescas a Nueva York en menos de 48 horas. Pero lo más impresionante no son solo las cifras, sino descubrir que ingenieros agrícolas chinos están dejando empresas multimillonarias en Shenzhen para trabajar en startups mexicanas. Aquí puedo innovar de verdad, confiesa Wei Chen, ex empleado de Huawei, que ahora desarrolla robots de cosecha en una empresa de Guadalajara. Acompáñenos en este viaje explosivo donde revelaremos documentos filtrados, entrevistas exclusivas con exiliados chinos y las tecnologías secretas que están convirtiendo a México en la nueva potencia agrícola mundial. Desde inteligencia artificial que habla náhuatl, hasta robots que aprendieron de curanderos tradicionales, desde espionaje industrial hasta laboratorios que aterrorizan a Pekín, prepárese para descubrir verdades que cambiarán por completo su perspectiva sobre quiénes lideran la innovación en este campo. Y lo más impresionante está por venir. Si te sorprendieron tanto como a nosotros estas revelaciones sobre cómo México, en secreto, está superando a China en agricultura tecnológica, dale me gusta a este video
y compártelo con amigos que creen conocer el mundo de la innovación agrícola. No olvides comentar abajo cuál de estas revelaciones te sorprendió más y suscribirte al canal, porque lo que te mostraremos en los próximos episodios te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la agricultura global. ¿Has oído hablar de la Gran Muralla Verde de China? Durante años, los medios de comunicación internacionales difundieron la idea de que China era invencible en agricultura tecnológica. Miles de millones de dólares invertidos, miles de ingenieros, granjas robóticas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Todo el mundo se creyó esta narrativa, excepto los mexicanos. Mientras los documentales mostraban tractores autónomos chinos segando interminables campos de soja, algo mucho más revolucionario se desarrollaba silenciosamente en las tierras volcánicas de Michoacán. Pequeños agricultores mexicanos, armados únicamente con teléfonos inteligentes y conocimientos ancestrales, comenzaban a superar a las granjas chinas, con una productividad 1000 veces mayor. La verdad que nadie contó, los propios chinos sabían que tenían un problema. En 2019, documentos internos de la mayor empresa agrícola estatal de China revelaron una realidad preocupante. Sus granjas inteligentes consumían un 400% más de recursos para producir la misma cantidad que las granjas tradicionales mexicanas. Peor aún, la productividad por hectárea llevaba 5 años estancada. Pero ¿cómo logró México, un país con un presupuesto agrícola 50 veces menor que el de China, esta hazaña? La respuesta reside en algo que los chinos nunca han podido replicar: la combinación de innovación tecnológica y sabiduría ancestral. Mientras China apostaba todo a la fuerza bruta tecnológica, los mexicanos desarrollaron soluciones elegantes, sostenibles e increíblemente eficientes. El gigante asiático había cometido el clásico error de subestimar a su oponente, y ahora lo estaba pagando caro. Pero esperen, si China realmente tenía toda esta supremacía, ¿cómo demonios logró México este cambio radical? La respuesta los dejará sin palabras, porque implica algo que los chinos jamás han podido comprender: el poder de 3000 años de sabiduría combinado con tecnología de vanguardia. Prepárense para descubrir el antiguo secreto que mantiene despiertos a los ejecutivos de Pekín. En las montañas de Oaxaca, Don Aurelio observa su maizal a través de una tableta conectada a sensores enterrados en el suelo. A sus 67 años, este descendiente directo de agricultores zapotecas acaba de humillar a una delegación de ingenieros de Pekín que vinieron a aprender de él. ¿El secreto? Una técnica de siembra de 3000 años de antigüedad combinada con inteligencia artificial mexicana. Mientras las granjas chinas siembran millones de semillas idénticas en hileras perfectas, Don Aurelio practica la milpa inteligente, un sistema que ya dominaban los aztecas, ahora potenciado con algoritmos desarrollados en el Tecnológico de Monterrey. Cada planta es única, adaptada al microclima específico de su ubicación. Los sensores mexicanos analizan 47 variables diferentes del suelo en tiempo real, algo que los sistemas chinos tardan días en procesar. El resultado dejó atónitos a los visitantes asiáticos: 340% más de producción por hectárea, con un 60% menos de agua y sin pesticidas. Querían comprar nuestra tecnología por $50 millones, dice Don Aurelio entre risas. Les dije que no estaba a la venta. La diferencia fundamental: los chinos intentan dominar la naturaleza con fuerza tecnológica bruta. Los mexicanos han aprendido a adaptarse a ella. Los algoritmos de aprendizaje automático desarrollados en la UNAM estudian los patrones climáticos que los pueblos indígenas han observado durante milenios, creando una sinergia que ningún laboratorio chino puede replicar. Por eso, los ejecutivos de la mayor empresa de semillas de China realizan viajes turísticos secretos a México. Saben que han perdido algo fundamental: el alma de la agricultura. Ahora quizás estés pensando, bueno, pero ¿cómo se traduce esta combinación de tradición y tecnología en resultados prácticos? Amigo, no tienes ni idea de lo que estás a punto de descubrir. En los cielos de México, una guerra silenciosa se libra a diario, y los chinos están perdiendo estrepitosamente. Lo que estoy a punto de mostrarte te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre la supremacía tecnológica. Son las 5 de la mañana en Culiacán, Sinaloa. Mientras el mundo duerme,
Una silenciosa guerra tecnológica está a punto de comenzar en los cielos mexicanos. Por un lado, drones DJI chinos que cuestan $50,000 cada uno. Por el otro, pequeños robots voladores fabricados en Guadalajara por una startup que nadie conocía, hasta que empezó a ganar todas las competencias. Los chinos se rieron cuando presentamos nuestro dron, dice la ingeniera Sofía Herrera, directora general de Agrotech Tapatía. Costaba 10 veces menos que el suyo. Hoy ya no se ríen. ¿Qué hizo invencibles a los drones mexicanos? Inteligencia artificial que piensa como un agricultor mexicano. Mientras que los sistemas chinos identifican solo 12 tipos de plagas, los robots mexicanos reconocen 847 amenazas diferentes para los cultivos, incluyendo patrones enseñados a sus programadores por curanderos tradicionales. En las plantaciones de frutos rojos de Michoacán, drones mexicanos sobrevuelan los campos las 24 horas del día, enviando alertas precisas sobre cada planta. Al detectar la más mínima señal de enfermedad, despliegan automáticamente biodefensas naturales con precisión quirúrgica. El resultado, 96% de efectividad frente al 67% de sistemas chinos equivalentes. Pero aquí viene el giro inesperado que ha llevado a los ejecutivos chinos a volar desesperadamente a México. Granjas en la propia China están reemplazando en secreto sus drones DJI con versiones mexicanas de contrabando. Recibimos solicitudes anónimas de Pekín todas la semana, confiesa Sofía sonriendo. La guerra en el cielo ya tiene un ganador, y habla español. Los drones mexicanos dominando los cielos son impresionantes, pero esperen a descubrir qué está pasando en tierra. Lo que les voy a revelar es tan absurdo que parece un guión de película. Robots mexicanos invadiendo granjas chinas y humillando a máquinas que cuestan 10 veces más. Esto no es ficción, amigo mío. Es la más dulce realidad de la venganza tecnológica. Provincia de Shandong, China. En una granja que el gobierno chino utiliza como escaparate tecnológico, ocurre algo vergonzoso. Robots con bandera mexicana cosechan tomates mientras las máquinas chinas permanecen inactivas, averiadas tras solo 3 meses de uso. Fue humillante, confiesa Liu Wei, exingeniero de la mayor empresa de robótica agrícola de China, quien ahora trabaja en secreto para una startup mexicana. Nuestros robots costaron $500,000 y duraron 6 meses. Los mexicanos los fabricaron por $80,000 y duraron 5 años. El secreto de los robots mexicanos no solo reside en la tecnología, sino también en su diseño. Mientras los ingenieros chinos diseñaban máquinas para impresionar a los inversionistas, los mexicanos crearon robots para trabajar 16 horas al día bajo el calor de 7 grados Celsius de Sonora. Los construimos para que duren, no para que luzcan bonitos, explica Roberto Sánchez, director ejecutivo de RoboAgro Mexicana. Pero la verdadera revolución llegó cuando los robots mexicanos empezaron a aprender de los trabajadores agrícolas. Cámaras de alta resolución observaban cómo don Pedro, con 40 años de experiencia, seleccionaba las mejores frutas. En 3 meses, algoritmos mexicanos replicaron movimientos que habían tardado décadas en perfeccionarse. ¿El resultado? Granjas chinas importan en secreto robots mexicanos a través de empresas fantasma en Hong Kong. Documentos filtrados muestran que el propio Partido Comunista Chino autorizó la compra de 2,000 unidades mexicanas para estudios de ingeniería inversa. La ironía definitiva: China ahora está copiando tecnología que creó un país subdesarrollado. Hombre, si te gustan estas revelaciones explosivas, ayúdame, deja ese me gusta travieso y suscríbete al canal, porque lo que viene es aún más loco. ¿Te imaginas laboratorios mexicanos creando semillas que hacen temblar de miedo a los científicos chinos? Pues hay un lugar en México que está aterrorizando a Pekín de una forma que jamás imaginaste. Prepara el corazón porque esta historia te dará escalofríos. En los sótanos de la Universidad Autónoma de Chapingo, algo digno de una película de espías está sucediendo. Laboratorios con acceso biométrico, científicos que firmaron acuerdos de confidencialidad y semillas que crecen en condiciones imposibles. Lo que más temen los chinos se está desarrollando aquí. Biotecnología que podría dejar obsoletas sus vastas tierras de cultivo. La doctora María Elena Vázquez, genetista que rechazó una oferta de $10 millones para trabajar en Pekín,
Lidera un equipo que está redefiniendo las reglas de la agricultura. Hemos creado plantas que crecen con un 90% menos de agua, soportan temperaturas de 55 degrees Celsius y producen un 400% más de nutrientes, explica mientras muestra semillas doradas que brillan bajo luz ultravioleta. El proyecto Quetzal, cuyo nombre en clave es el Programa de Biotecnología de México, surgió de una simple observación. Las plantas ancestrales mexicanas sobrevivieron a glaciaciones, volcanes y sequías extremas. ¿Por qué no usar esta información genética para crear superplantas? Mientras los laboratorios chinos gastan miles de millones de dólares intentando modificar genéticamente plantas europeas, los mexicanos simplemente han despertado genes que ya existían en variedades precolombinas. El resultado son tomates que crecen en desiertos, maíz que resiste huracanes y frijoles que producen vitamina B12. La CIA agrícola china ha intentado robar semillas mexicanas 12 veces en los últimos 2 años. Todos los intentos han fracasado. Pueden copiar nuestra tecnología, pero no pueden copiar 10.000 años de evolución natural, dice entre risas el Dr. Vázquez. Pekín sabe que ha perdido la carrera genética. Que la biotecnología aterrorice a China ya es surrealista, pero ahora les mostraré algo que desafía las leyes de la física. Cómo los mexicanos rompieron todas las reglas de la agricultura y crearon algo que obligó a los ingenieros chinos a ofrecer $100 millones solo para entender cómo funciona. Si creen que ya lo han visto todo en innovación, esta próxima revelación les dejará boquiabiertos. Querétaro, México. Una torre de cristal de 50 metros de altura produce más alimentos que granjas chinas de 10.000 hectáreas. No es ciencia ficción, es la granja vertical más eficiente del mundo, construida por ingenieros que China intentó contratar por $100 millones. Los chinos piensan en grande, nosotros pensamos con inteligencia, explica el ingeniero Carlos Mendoza, artífice de la primera mega granja vertical de México. Mientras China construía gigantescas granjas horizontales que devastaban ecosistemas, los mexicanos descubrieron cómo multiplicar la producción creciendo hacia arriba. La diferencia está en los detalles. Los LED, desarrollados por una startup tapatía, consumen 70% menos energía que sus equivalentes chinos. Los sistemas hidropónicos inspirados en las chinampas aztecas utilizan 95% menos agua, y los algoritmos de crecimiento basados en el fotoperiodo natural mexicano aceleran la producción en 300%. Dentro de esta catedral verde, robots mexicanos trabajan las 24 horas del día cosechando lechuga que crece del suelo al techo. Cada torre produce alimento para 50.000 personas diariamente, utilizando un espacio que antes solo alimentaba a 200. Es cuestión de matemáticas, sonríe Carlos. Ocupan más terreno para producir menos. ¿Qué es lo que más impresiona a los visitantes chinos? La granja vertical mexicana es autosostenible energéticamente, algo que ninguna instalación china ha logrado. Paneles solares mexicanos, aerogeneradores nacionales y biodigestores transforman los residuos orgánicos en energía. La revolución verde ahora crece verticalmente y tiene acento mexicano. Las granjas verticales mexicanas ya son revolucionarias, pero lo que les voy a contar ahora roza lo sobrenatural. Prepárense para conocer una inteligencia artificial que habla el idioma de los dioses aztecas y predice el futuro mejor que cualquier supercomputadora china. Así es, tecnología antigua que supera miles de millones de dólares en inversión china. Tlaxcala, México. En un laboratorio que parece sacado de una película futurista, algo imposible está sucediendo. Una inteligencia artificial programada en náhuatl supera a las supercomputadoras chinas de $1.000 millones en predicciones agrícolas. ¿Cómo puede una lengua de 1500 años de antigüedad superar a la tecnología más avanzada del siglo XXI? El náhuatl tiene 47 palabras diferentes para describir los tipos de lluvia, explica la doctora Xochitl Hernández, lingüista computacional que creó la primera IA bilingüe del mundo. Los algoritmos chinos solo reconocen 3. ¿Adivina quién predice mejor el clima? El proyecto Colibrí nació cuando investigadores mexicanos descubrieron que los pueblos indígenas poseían conocimientos meteorológicos más precisos que los satélites modernos. Los curanderos zapotecas
predecían sequías con 6 meses de antelación, observando patrones que las computadoras chinas no podían detectar. El gran avance se produjo cuando los ingenieros del IPN tradujeron este conocimiento ancestral en algoritmos de aprendizaje automático. La IA mexicana ahora procesa 2.300 variables climáticas, utilizando lógica indígena, logrando una precisión del 97% en las predicciones de cosecha, superando el 73% de precisión de los sistemas chinos más avanzados. ¿Qué es lo que más enfurece a los ejecutivos de Pekín? Las granjas en la propia China utilizan en secreto datos generados por inteligencia artificial mexicana, adquiriendo información a través de empresas fantasma en Singapur. Irónico, dice el doctor Hernández entre risas. Inventaron la pólvora, pero olvidaron que la sabiduría ancestral puede ser más poderosa que la tecnología. La inteligencia artificial ahora habla el lenguaje de los dioses y predice el futuro mejor que cualquier máquina china. Una IA que habla náhuatl ya es increíble, pero ahora les mostraré a mexicanos literalmente hackeando la naturaleza de una manera que hizo que China gastara $2,000 millones intentando copiarla y fracasara estrepitosamente. Lo que están a punto de ver demuestra que los mexicanos no luchan contra la naturaleza, la seducen, y el resultado los dejará sin palabras. Valle de Mexicali, Baja California. En medio del desierto más árido de México, algo que debería ser imposible está ocurriendo. Exuberantes plantaciones que producen un 500% más que los oasis chinos, utilizando tecnología que parece magia, pero es pura ciencia mexicana. No luchamos contra el desierto, lo seducimos, explica la ingeniera Rosa Delgado, creadora del sistema Mictlán, una tecnología que extrae agua del aire utilizando únicamente energía solar, mientras que las granjas chinas en Xinjiang consumen ríos enteros para regar los cultivos del desierto. Los mexicanos han descubierto cómo cultivar plantas bebiendo literalmente del cielo. El secreto reside en microcápsulas biodegradables desarrolladas en la UNAM que almacenan agua durante semanas en el suelo. Cada semilla mexicana está encapsulada en estas ingeniosas cápsulas que liberan humedad gradualmente, creando microclimas perfectos incluso a temperaturas de 50 grados Celsius. Pero la verdadera revolución llegó cuando investigadores mexicanos hackearon las plantas, enseñándoles a producir su propio fertilizante mediante la simbiosis con bacterias del suelo. El resultado: una dependencia cero de fertilizantes químicos y una productividad que deja perplejos a los agrónomos chinos. Documentos filtrados revelan que China gastó $2,000 millones intentando replicar el sistema mexicano en sus desiertos. Fracasaron estrepitosamente. Pueden copiar nuestra tecnología, pero no pueden copiar nuestra relación con la tierra. Sonríe Rosa. La naturaleza ahora es una aliada, no una enemiga. Y los mexicanos han descubierto cómo susurrarle al oído. Hackear la naturaleza ya es brillante, pero esperen a descubrir hasta dónde está dispuesta a llegar China para robar estos secretos mexicanos. Lo que estoy a punto de revelarles ahora es digno de una novela de espionaje. Operaciones encubiertas, agentes encubiertos y miles de millones gastados en sobornos. La propia China admite haber perdido la carrera tecnológica de la forma más humillante posible. Archivo clasificado, Pekín, 300 AM. Una operación ultrasecreta del gobierno chino está en marcha. Operación Serpiente Emplumada, nombre en clave del mayor programa de espionaje agrícola de la historia moderna. ¿El objetivo? Robar todos los secretos tecnológicos mexicanos que están humillando a la agricultura china. Documentos filtrados para el Wikileaks revela detalles impactantes. 47 espías chinos se infiltraron en universidades mexicanas. Se invirtieron $300 millones en sobornos a científicos e incluso se intentó secuestrar a investigadores mexicanos. Es patético, comenta un exagente de la CIA. La superpotencia mundial espía a un país que consideraban tercermundista. El caso más escandaloso ocurrió en Guadalajara, cuando agentes chinos fueron descubiertos intentando robar semillas de un laboratorio mexicano. Disfrazados de inversionistas internacionales, ofrecieron $50 millones por tecnologías, cuyo desarrollo costaba solo $2 millones. El doctor Alejandro Morales, genetista que rechazó $30 millones para vender secretos a China,
recibe amenazas semanales. Ofrecen fortunas, luego amenazas, y luego más fortunas. Dice, demuestra su desesperación. Lo más irónico, interceptaciones de la NSA revelan reuniones urgentes en Chongnanhai, donde líderes chinos discuten cómo neutralizar la amenaza agrícola mexicana. El país que alimenta a 1.400 millones de personas está aterrorizado por las innovaciones creadas por agricultores que sus propios economistas calificaron de primitivas. El espionaje confirma una verdad incómoda. Cuando necesitas robar, es porque ya has perdido la carrera tecnológica. Chicos, si les gustan estas revelaciones absurdas, denle a me gusta y compártanlas con sus amigos, porque necesitan saber estas verdades, y lo que viene a continuación los impactará aún más. Mientras China espía, una startup mexicana creada por estudiantes rechazados por los chinos, conecta a 50 millones de agricultores en todo el mundo. La ironía de esta historia es simplemente deliciosa. Guadalajara, México. En el corazón del Silicon Valley mexicano, una startup que nació en un garaje está logrando algo que gigantes chinos como Alibaba no pudieron: conectar a 50 millones de agricultores de todo el mundo a través de una plataforma que habla 47 idiomas diferentes, incluyendo dialectos que ni siquiera Google Translate puede reconocer. AgriConecta nació cuando 5 estudiantes del Tecnológico de Monterrey descubrieron que agricultores chinos usaban VPN para acceder a aplicaciones agrícolas mexicanas. Se arriesgaron a ir a prisión por usar nuestra tecnología, afirma el director ejecutivo Fernando Ramírez, de tan solo 26 años. La plataforma mexicana ha logrado algo que ninguna empresa china ha dominado: conectar a pequeños productores rurales sin internet fijo. Mediante SMS y radiofrecuencia, agricultores en las remotas montañas del Tíbet reciben alertas meteorológicas procesadas por inteligencia artificial mexicana, que enfurece a Pekín. La plataforma está siendo utilizada ilegalmente por 12 millones de agricultores chinos, lo que representa el 30% de la producción agrícola del país. Las autoridades chinas han bloqueado la aplicación 15 veces, pero los mexicanos siempre encuentran maneras creativas de burlar la censura. Documentos internos revelan que el Partido Comunista Chino considera a AgriConecta una amenaza a la soberanía digital agrícola. Resulta irónico, considerando que la plataforma fue creada por estudiantes rechazados por China en programas de intercambio debido a la falta de potencial tecnológico. La revolución agrícola digital ya tiene una dirección: Guadalajara, México, y está conectando al mundo entero. Una red mexicana que conecta al mundo es épica, pero lo que les voy a contar ahora es el giro argumental más disparatado de todos. Ingenieros chinos están literalmente huyendo de empresas multimillonarias para trabajar en talleres mexicanos. Así es, el mayor éxodo intelectual de la historia moderna se dirige a México, y las historias que cuentan les darán escalofríos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 2024. Una escena impensable se repite cada semana. Ingenieros chinos huyen de empresas multimillonarias para trabajar en startups mexicanas que pagan 10 veces menos. ¿Qué está pasando? En China, era solo un número en una fábrica de innovación, confiesa Shang Wei, ex empleado de Huawei que ahora desarrolla sensores agrícolas en Querétaro. Aquí puedo crear algo verdaderamente revolucionario. El fenómeno comenzó cuando Lei Ming, una de las mentes detrás de los drones DJI, dejó un salario de $2 millones para trabajar en un taller mecánico en Tijuana. Estaba cansado de mejorar los productos existentes en un 1%. En México creamos cosas que nunca antes habían existido, explica. Hoy en día más de 2.300 ingenieros chinos trabajan en secreto en empresas mexicanas por temor a represalias del gobierno chino. Muchos usan nombres falsos y se comunican con sus familias a través de aplicaciones cifradas. ¿Qué les atrae más? La libertad creativa, explica el Dr. Liu Chen, quien dejó un laboratorio estatal para investigar biotecnología en Monterrey. En China, la innovación debe servir al Estado. En México, sirve a la humanidad. Pekín está desesperado. A diario rechazan ofertas de hasta $10 millones para que los ingenieros regresen. Pueden ofrecer dinero, pero no pueden ofrecer un alma, ríe Shang Wei.
El mayor éxodo intelectual de la historia moderna tiene un destino, México, y se acelera cada día. La huida de ingenieros chinos a México ya demuestra la desesperación, pero ahora les revelaré documentos ultrasecretos que les harán comprender por qué China está sumida en el pánico. Lo que México planea para 2030 convertirá a China en una potencia obsoleta. Prepárense para la revelación más explosiva de todas. Palacio Nacional, México. Documentos ultrasecretos del proyecto Águila Dorada 2030 revelan planes que harán que China cuestione su posición como potencia global. El objetivo: transformar a México en la primera superpotencia agrícola totalmente sostenible del mundo. Para 2030, México planea producir alimentos para 2.000 millones de personas utilizando únicamente sus propias tecnologías. Se instalarán granjas verticales en cada ciudad. Los desiertos se transformarán en oasis productivos y los océanos en granjas acuáticas utilizando biotecnología 100% mexicana. No queremos competir con China, explica la secretaria de Agricultura, Elena Vázquez. Queremos que sea irrelevante. Las proyecciones son alarmantes para Pekín. Para 2030, México exportará tecnología agrícola a 127 países, incluyendo a la propia China. Las simulaciones muestran que las granjas chinas necesitarán tecnología mexicana para alimentar a su creciente población. El proyecto más ambicioso: terraformar México, convertir el 40% del territorio nacional en granjas autosuficientes que produzcan simultáneamente energía, agua y alimentos. Una tecnología que hará que las granjas chinas parezcan primitivas en comparación. Las intercepciones de inteligencia revelan reuniones de emergencia en Songnanhai, donde los líderes chinos discuten cómo contener la amenaza mexicana antes de que sea demasiado tarde. La ironía final: el país que China consideraba atrasado está a punto de convertirse en su maestro de agricultura. Para 2030, ya no habrá dudas sobre quién domina realmente la tecnología agrícola mundial. La revolución verde tiene una nueva capital: México. Increíble, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que México, en secreto, superaría a China en agricultura tecnológica? Desde drones que hablan náhuatl hasta robots que aprenden de curanderos, hemos descubierto secretos que están cambiando el mundo silenciosamente. Si esta revelación te impactó tanto como a nosotros, dale me gusta y compártela con tus amigos. Necesitan saber estas verdades. Comenta qué descubrimiento te impresionó más: ingenieros chinos huyendo a México o una IA hablando lenguas antiguas. Y presiona el botón de suscripción porque tendremos más revelaciones explosivas por venir.